Vamos a levantar nuestras Biblias, vamos a orar. Esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo aplico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra de Dios es mía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar a la palabra y primero voy a hacerles una pregunta. Qué bueno que nos quedamos los adultos nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el Señor te llama hoy en la noche a su presencia? ¿Qué va a pasar? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Sí están seguros de su salvación? Sí, amén, muy bien, muy bien, muy bien. Sabemos que la carga más grande que hay de todos es nuestro pecado. Eso es la carga más grande que todos tenemos. Y también, pues nos damos cuenta que el pecado es el que nos mantiene en esclavitud. ¿Sí? Muchos años nos había mantenido esclavos, pues de cosas que no debíamos hacer. Y sin embargo las hacíamos. Y las hacíamos y disfrutábamos de hacer esas cosas. Hoy, pues ya por la intervención del Espíritu Santo sabemos que cada vez que nos equivocamos, pues acudimos al Señor, nos arrepentimos para retirar esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos malos hábitos de nuestra vida. Sabemos que el pecado divide nuestros pensamientos, nos ciega a la verdad. Cuando estamos en pecado o estábamos en pecado, no reconocíamos la verdad, no entendíamos la verdad. También el pecado nos desanimaba y nos impedía llegar a ser todo aquello para lo cual el Señor nos había creado. Sin embargo, también sabemos que el pecado nos separa del Señor. Y nosotros nos manteníamos separados. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo y aborrece la impiedad. Sin embargo, las buenas nuevas es que llegó Cristo Jesús, quien como sustituto de cada uno de nosotros y por medio de Él obtuvimos el perdón y la libertad. El perdón de toda nuestra vida pasada, de toda nuestra vieja naturaleza y la libertad también para iniciar un nuevo proceso, una nueva etapa, un nuevo nacimiento en nuestra vida. Entonces, una de las aspiraciones naturales de la persona, de cada persona, es precisamente el crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros damos cuenta que crecemos naturalmente. Crecemos naturalmente. El cuerpo humano se va desarrollando. Primero crecemos hacia arriba y si no nos cuidamos empezamos a crecer para los lados. Pero el cuerpo sigue creciendo. Y este crecimiento se nota en ¿qué? En una transformación. Nosotros vemos con los jóvenes, con los niños, su desarrollo, su crecimiento precisamente por la transformación que van teniendo de sus cuerpos, cuya base pues es la alimentación, es el ejercicio, es el descanso. Y también dentro de las condiciones naturales o humanas nosotros buscamos un crecimiento en la familia, en las relaciones. Ahora con las redes sociales pues también se crece muchísimo, aun y cuando físicamente no se conocen las personas, pero a través de las redes sociales ya se conocen, a través de nuestras profesiones, de lo que nosotros practicamos o hacemos, a través también de las propiedades, de la riqueza. O sea, es una condición natural del ser humano el crecimiento, es una aspiración el estar creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Y esto no es ajeno a la vida espiritual. ¿Por qué?
Porque nosotros nos damos cuenta que cada vez más las personas que no conocen a Cristo, inclusive algunas personas que ya lo conocen, pero que no lo conocen como lo debieran conocer, están buscando, están ávidas de encontrar satisfactores para tener paz en sus corazones, para tener una paz en sus vidas que les permita clarificar sus ideas. Y sin embargo, pues siguen en esa búsqueda. Nosotros sabemos que el crecimiento no se da por una cuestión simplemente de que pase el tiempo. El crecimiento se tiene que dar como consecuencia de algo. Inclusive los niños para crecer tienen que ser alimentados, tienen que hacer ejercicio, tienen que descansar. Y nosotros como adultos también tenemos que alimentarnos, aunque a veces pues nos alimentamos de más, tenemos ciertos gustos, tenemos ciertos hábitos también, necesitamos ejercicio, necesitamos descanso. Todo esto es necesario precisamente para que nuestros cuerpos sigan creciendo, se sigan desarrollando hasta el momento en que ya, como decía, el crecimiento ya no es hacia arriba, sino el crecimiento es hacia los lados, hacia adelante, no hacia atrás casi no, pero más bien es hacia adelante, ¿no? Entonces, nosotros crecemos de todo aquello que se refiere a lo natural, pero también a lo espiritual. Hacer aumentar, crecer, volverse más grande. Y nosotros tenemos que también de alguna manera entender que el crecimiento nos lleva a una transformación. O sea, no hay una transformación si no hay un crecimiento. Y para nosotros como hijos de Dios, la aplicación del crecimiento es individual. Nosotros no podemos decir, oye, pues todos vamos a crecer igual, vamos a crecer al mismo tiempo, no se puede, porque cada uno de nosotros somos tan diferentes los unos de los otros. Entonces, nosotros necesitamos crecer fortaleciendo nuestra relación con el Señor. Debemos responder a una comunión personal y nosotros debemos darle tiempo también a esa relación para que verdaderamente crezca. Necesitamos aumentar más allá de toda medida en la fe, en el amor, pero siempre en la base, en la relación con el Señor. Y así es como todo creyente, cada uno de nosotros debe crecer en el conocimiento de quién, de Dios y de Cristo. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestra relación con Él va aumentando, encontramos respuestas a nuestra vida y nos anima a seguir adelante, buscando que precisamente que la motivación de tener esa relación no sea una motivación ajena o externa, que sea una motivación provocada por nosotros mismos, por lo que hay en nuestro corazón. Que nosotros no estamos motivados a asistir, por ejemplo, a la congregación porque va a haber un evento, sino que nosotros estamos motivados por buscar al Señor, por venir a escuchar su mensaje, escuchar su palabra, por estar un tiempo de adoración, de alabanza, todos unidos. ¿Para qué? Pues para hacerle sentir nuestra humildad, lo pequeño que somos ante Él, para que Él se agrade de lo que nosotros, dejando fuera todo orgullo, dejando fuera toda pena muchas veces, nos humillemos delante del Señor. ¿Por qué? Porque la relación es con el Señor, la relación no es con cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos aquí no es nos venimos, nos saludamos, pero en realidad es para estar juntos en un momento, exaltando, bendiciendo, alabando, adorando al Señor, dándole gracias también por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos conocer algunas áreas importantes en las que necesitamos crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para lograr un mayor desarrollo espiritual. No hay que olvidar que nosotros pues vivimos en una vida espiritual, tenemos una vida espiritual, y esa vida espiritual es de todos los días, son luchas todos los días, en donde el Señor nos libra, pero a veces nosotros ni nos damos cuenta de los riesgos a los que estamos expuestos, los peligros, porque nosotros andamos en nuestras cosas del diario vivir, y el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado, el Señor nos protege, a veces el Señor nos avisa, pero Él tiene cuidado de nosotros que somos sus hijos. Entonces, este desarrollo, este crecimiento espiritual se tiene que dar en la medida que nosotros fortalecemos nuestra relación con el Señor. Y en su carta a los Colosenses, Pablo dice
que un aspecto importante de la oración es llevarnos precisamente a crecer en el crecimiento de Dios mismo. No tan solo en sus obras, sino en su esencia, en su naturaleza, en sus propósitos, en sus principios y en su naturaleza. Pablo en la carta de Colosenses nos dice, el Señor, es importante la oración, pero no por las obras que el Señor hace, sino es importante por lo que nosotros debemos conocer de Él. Debemos conocer de Él, que es su esencia, su naturaleza, sus principios, su propósito, su esencia. Entonces, Pablo nos lleva al libro de Colosenses, la carta de Colosenses. Vamos a la carta de Colosenses y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 9 y 10. Colosenses. Y vamos a leer del capítulo 1 los versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para nosotros es algo tan grande y tan importante el reconocer y saber que Dios quiere que andemos en su voluntad y que lo obedezcamos. Por eso es tan importante para nosotros conocer su plan para nuestras vidas, porque es un tesoro que nosotros necesitamos tener, pues nos libra de qué, de desperdiciar nuestro tiempo y nuestros talentos en cosas que no tendrán valor en la eternidad. Por eso, al orar por otras personas, es apropiado que nosotros pidamos por el propósito que Dios tiene para que se cumpla en cada uno de ellos. Nosotros muchas veces conocemos la necesidad de las personas y oramos al Señor porque suple esa necesidad, pero más importante es pedir que el propósito de Dios se cumpla en esas personas y que ellos vean cada situación con los ojos del Señor, que su punto de vista sea diferente al punto de vista humano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, si lo que vemos con nuestros ojos naturales, pues nos llevan también a tener cierto temor, a tener cierto miedo o a tener cierta inquietud. Verlo con los ojos del Señor lo que trae es paz a nuestro corazón. Nos da una forma de ver las cosas de una manera diferente, analizarlas desde otro punto de vista, y esto trae paz y tranquilidad. Por eso Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, debemos adquirir esa inteligencia espiritual por medio de ¿qué? De la oración, del estudio de la palabra. Y también lo que nosotros vemos es qué significa andar como es digno del Señor. Significa que nuestra conversación, nuestra conducta, nuestro carácter sean consecuentes con la persona de Jesucristo. Que nosotros verdaderamente andemos de acuerdo a como el Señor quiere que andemos. Jesucristo es un claro ejemplo para nosotros de lo que vino a hacer en este mundo. Decíamos al principio que ahorita, pues se ha desatado una serie de chistes, una serie de memes por las declaraciones del presidente. Pero nosotros como hijos de Dios y lo que dice la Biblia es que no debemos burlarnos. Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. La principal eminencia legal, civil de nuestro país es el presidente. ¿Y está bien lo que está haciendo? No sabemos. O sea, a nosotros nos causa gracia, como le causa gracia a todo el mundo, pero nosotros tenemos que orar por él. Orar que alguien le predique, que alguien lo lleve a conocer al Señor, para que el Espíritu Santo toque su corazón, y lo mismo que al presidente, que al gobernador, que al presidente municipal, que a todas nuestras autoridades, para que, como dice la Escritura ahí en Primera de Timoteo, nosotros podamos tener paz, vivir en paz, en quietud. Entonces,
La Escritura nos habla, y aquí Pablo lo que está diciendo es que nosotros andemos como es digno del Señor, que nuestra conversación sea una conversación que edifique, que construya, que nuestra conducta sea algo digno de ejemplo y que nuestro carácter sea algo también que refleje el carácter de Cristo, que vivamos de una manera que verdaderamente lo represente a Él como hijos suyos. Y esto es algo que sucede solamente si cada uno de nosotros permitimos a Jesús vivir en nosotros. De otra manera, nosotros vamos a seguir manifestando nuestra vida. Por otro lado, el profeta Jeremías también afirma que la verdadera gloria del hombre consiste en entender y conocer a Dios. ¿En cuanto a qué? A lo que Él es, a lo que Él hace y a lo que Él dice. Jeremías nos está diciendo, conocer, entender y conocer a Dios. Conocer quién es Él, cuál es su esencia, qué es lo que Él hace y qué es lo que Él dice. Nosotros sabemos que la Biblia, la Escritura, es vigente, no tiene tiempo pasado, es algo que nosotros tomamos para vivir todos los días. Por eso es tan importante que la Escritura sea una base para nuestro desarrollo, para nuestro diario vivir. Es tan importante que el estudio de la Escritura nos abra los ojos espirituales y nos lleve por un camino en donde nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Dice, mas no en la alabanza propia del sabio, del valiente o del rico, separada del conocimiento divino. Y ahí sí me acompañan a Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 y los versículos 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La inteligencia, el poder y las riquezas pueden dar a los seres humanos, a las personas, la ilusión de tener el control de todo. Pero al final, esta ilusión siempre se desvanece. Si nosotros ponemos nuestra confianza solamente en Dios, descubriremos que Él es verdaderamente digno de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano de toda la creación, porque Él se deleita con que nosotros lo conozcamos. No es lo mismo depender. Alguien que ha vivido siempre con una posición económicamente desahogada, llega a fincar su garantía, su seguridad en lo que tiene. Por eso digo, la inteligencia, el poder y las riquezas hacen sentir a la persona que tiene control de todo, pero no tiene control de todo porque no tiene control de su vida. Solamente el Señor, cuando nosotros verdaderamente dependemos de Él, Él sí tiene control de nuestra vida. Es muy diferente. La ilusión que se desata cuando una persona cree que tiene el control, porque tiene poder, porque tiene riquezas, porque tiene dinero, porque es inteligente, es una ilusión que se desvanece conforme va pasando el tiempo. Nosotros debemos depender siempre del Señor. ¿Para qué? Para descubrir que verdaderamente Él es digno de nuestra alabanza, que Él representa la seguridad que todos nosotros necesitamos tener. Conocer a Dios es un privilegio. Es un privilegio que todos recibimos. Es la oportunidad de poder encontrar lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él dice en la Escritura. Y esto que trae a nosotros, que podamos disfrutar de su presencia todos los días. Que tengamos un tiempo específico para disfrutar con Él de ese tiempo y poder acoger las bendiciones espirituales que Él tiene para nuestra vida. Su amor, su poder, su sabiduría y su protección son tan importantes para nosotros. Son tan importantes que nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos siendo protegidos con el Señor. Simplemente andando en la calle, simplemente en una lluvia, en una temporada de lluvias, simplemente en un lugar donde hay personas que tienen enfermedades infecciosas, la contaminación, etcétera, nosotros nos damos cuenta que Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos muestra siempre su amor, nos expresa lo que Él quiere que conozcamos de Él. Pero para nosotros a veces es tan simple que no alcanzamos a valorar precisamente el amor de Dios a nuestras vidas. El rey Salomón, desde su punto de vista, afirma que el principio de la sabiduría es el temor
reverente al Señor y que la inteligencia se mide por el conocimiento que tengamos de Dios, no por lo que aprendemos, no por lo que sabemos académicamente, experimentalmente, ¿sí?, por la expertise que tenemos, sino por el conocimiento que tenemos de Dios. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí con Salomón, bueno, una cosa es que él dijo, lo que anotó, inspirado por el Espíritu Santo, y otra cosa es lo que hizo. También es un ejemplo para nosotros. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor, un temor reverente, un temor de respeto, un temor de humillación delante de Él. Pablo dice que todo lo que él alcanzó por su propia fuerza, el mérito de su reputación, lo consideró como estiércol, como basura, para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo todo lo que tenía, sus conocimientos, su experiencia, su estatus como persona dentro de una sociedad religiosa, todo eso lo consideró como basura, como estiércol. El estiércol es el desecho de la comida, que antes nos sustentó, pero que ahora ya no tiene ninguna utilidad. Y Pablo lo que infiere de esto es que la vieja dieta del pacto antiguo ya no le sirve para alimentarse hoy y debe comer el alimento nuevo, el alimento fresco que nos dispensa el nuevo pacto. Nadie de nosotros está acostumbrado a comer cosas pasadas, cosas echadas a perder. Ninguno de nosotros. Todos esperamos el alimento fresco, el alimento nuevo de cada día. Y así es con la Escritura, el alimento fresco, el alimento nuevo. Las cosas que hemos aprendido hay que estarlas meditando constantemente para renovar nuestro entendimiento. Hay cosas que aprendimos que verdaderamente pues no nos sirven o fueron malas enseñanzas, que nosotros debemos estar cambiando, transformando. Es el crecimiento en nosotros que nos lleva a transformar nuestra mente. Pero nosotros debemos entender lo que es ahora la Escritura, lo que Dios nos está hablando, para que por medio del entendimiento conozcamos al Señor. Y entonces sí, echar abajo todo aquello, desecharlo, toda esa enseñanza que no nos ayudó, no nos sirvió, o que nos sirvió en un momento determinado, pero hoy nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual nos lleva a ¿qué? A nuevas cosas, una nueva revelación de la palabra en nuestro corazón. Dios hablándonos a nosotros para que conozcamos más de Él y que podamos vivir una vida nueva. Nuestra vida es transformación. Nosotros tenemos que transformar, renovar nuestra mente, nuestro pensamiento todos los días. Todos los días. No podemos vivir estancados espiritualmente. Necesitamos estar en actividad constante, entendiendo, estudiando la Escritura, orando. ¿Para qué? Para que precisamente el conocimiento de Dios vaya en aumento. Y esta forma de vida nos lleva precisamente a confiar más en Él. ¿Por qué? Porque lo estamos conociendo más. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 8. También es Pablo hablándonos aquí. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces nuestras fortalezas y riquezas terrenales más grandes se convierten en nuestras debilidades más perjudiciales, porque nos impiden depender completamente de Cristo. Tratamos de depender más de lo que conocemos, de lo que sabemos, confiamos más en nuestra habilidad, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, que depender de Cristo. Pablo reconoció esto y por esa razón él estimó que todas las cosas que tenía ganadas las consideró como pérdida en comparación al conocimiento de Cristo. Y es un ejemplo para nosotros. El conocer a Cristo nos tiene que llevar a una vida distinta, nos tiene que llevar a seguir su ejemplo, a estar reconociendo en la Escritura el carácter de Él en cada una de las etapas. Y sabemos que en la Escritura viene toda la respuesta a cada necesidad de nuestra vida, toda respuesta a un momento específico. Todo lo encontramos en la Escritura. Pero a veces es más fácil hablarle a una persona, recibir el consejo de una persona, que meternos a buscar directamente lo que Dios dice.
Y Dios lo que quiere es eso precisamente, que nosotros nos involucremos, que nosotros nos metamos en la Escritura, que nosotros aprendamos a depender de Cristo mediante esa relación personal con Él. Pero si nosotros no oramos, no estudiamos, no vamos a tener una relación fuerte con Él. Vamos a estar dependiendo igual de lo que dicen las personas, de lo que dice nuestra capacidad, que yo no dudo de la capacidad de ninguno de ustedes, pero la capacidad de Dios es superior a la de todos ustedes juntos, y la mía inclusive. La capacidad de Dios es totalmente infinita. Por eso es tan importante fortalecer nuestra relación con Él. Conocer más a Dios nos lleva precisamente a eso, a entender qué es lo que Él tiene para nosotros. Entonces Pablo nos dice que Él dejó todo lo estimó como pérdida. Todo lo estimó como pérdida para ganar a Cristo. Y así es nosotros. El Señor puede llamarnos también a renunciar a algo que consideramos muy importante. ¿Para qué? Para poder crecer en la fe. Y esto no es fácil. Porque para empezar, pues a veces no sabemos si es del Señor o es de nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos esa comunicación para entender, para poder escuchar, saber qué es de Él la instrucción y qué es lo que debemos hacer. ¿Cuántas veces hemos tenido o hemos sentido el deseo de hacer algo? Algo que nos va a bendecir, pero principalmente que va a bendecir a otras personas. Y no lo hacemos porque pues es muy tarde, no lo hacemos porque estamos cómodamente en casa, o tenemos que terminar un trabajo, o simple y sencillamente tenemos que hacer algo divertido, algo que nos relaje, el descanso, etcétera. ¿Cuántas veces? Y es el Señor el que nos está empujando precisamente a hacer algo que no va a ser tanto para nosotros de principio, sino algo donde el Señor nos quiere utilizar para bendecir a otras personas. Que al final eso también redunda en nuestro propio beneficio, porque lo estamos sirviendo a Él. Entonces, puede parecer difícil hacer algo que el Señor nos llame a hacer, pero hay que recordar que solo nuestra relación con Cristo y lo que Él haga a través de nosotros es lo que va a perdurar en la eternidad. Nada de lo que nosotros hagamos desde el punto de vista humano, material, o por hacernos sentir bien, creernos buenos, va a tener un impacto en nuestra vida espiritual como lo que hacemos sirviendo al Señor. En eso consta también lo que dice Pablo, que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Cristo para alcanzar la plenitud, la perfección y la madurez. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, versículos del 13 al 15. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros más conocemos a Cristo, más estamos unidos con Él. Y entonces llegamos a la unidad de la fe con Él, porque Él es el que alimenta en nosotros esa fe para seguir adelante. A veces hay cosas que no podemos resolver o que nos parecen verdaderamente imposibles, pero dice la Escritura que no hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede resolver, Él tiene solución a todos los problemas, a todo lo que nosotros nos parezca verdaderamente difícil de resolver, imposible, Dios es el único que puede hacerlo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí lo que nosotros, cada vez que podemos entender más al Señor, estamos alcanzando una vida plena, una vida donde dejamos de dudar y empezamos a creer más. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, que no estemos fluctuando y lo que nos estén diciendo nos haga que nos vayamos a un lado o luego nos haga que nos vayamos a otro lado.
Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que no seamos nosotros engañados por falsas doctrinas, que no seamos engañados por cosas en donde se tergiversa la palabra. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces, Pablo nos da aquí algunos ejemplos en la Escritura de lo que nosotros tenemos que hacer precisamente para conocer más a Dios, para conocer más a Cristo, para que nuestra relación con Él se vaya fortaleciendo de tal manera que nosotros podamos tener una vida plena, una vida abundante. A veces es difícil creer que podemos llegar o alcanzar una vida abundante, porque a lo mejor estamos pensando en otras cosas. Pero si nosotros nos acercamos a la Escritura, empezamos a estudiar la palabra, vamos a encontrar textos donde nos habla de la vida abundante. Todos por las necesidades, por la experiencia, lo que nos han enseñado, se habla de abundancia y se habla de riqueza material, se habla de riqueza física. No está peleada una cosa con la otra, pero el Señor, la vida abundante es la vida abundante que nosotros debemos tener en Cristo. Esa vida abundante en Cristo es la que nos lleva precisamente a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Dice que primero atendamos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros, bueno, a veces no entendemos qué es atender el reino de Dios. Entonces Pablo aquí nos está invitando a que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces necesitamos conocer también la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, pues no sabemos de qué estamos hablando. Y conocer la voluntad de Dios es muy importante en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos hacer ni vivir en la voluntad de Dios si no la conocemos. Y la voluntad de Dios se encuentra precisamente en la Escritura de forma explícita y también de forma implícita. Por lo tanto, nosotros debemos pedir ayuda al Señor. ¿Para qué? Para entender su voluntad y para poder tomar decisiones sabias. A veces tomamos decisiones muy rápido, cuando no deben ser tan rápidas. Pero la misma impaciencia o la misma presión que tenemos por considerar oportunidades o por considerar resolver un problema, tomamos decisiones muy rápidas. Conocer la voluntad de Dios es precisamente que nuestra decisión esté alineada con su voluntad para que entonces podamos tomar una decisión sabia. Entonces, la Escritura no nos da detalles de cómo debemos hacer en cada momento y asunto de nuestra vida, pero sí da principios prácticos que son aplicables a todas las áreas de nuestra vida. Si hablamos de tristeza, si hablamos de soledad, ¿sí? Que voy a hacer un paréntesis aquí, una cosa es estar a solas y estar en soledad. Una persona en soledad o que siente soledad es que tiene ausencia de compañía, pero a veces uno necesita un tiempo a solas. Eso no es soledad, estar solito en su casa, estar solito no es soledad. La soledad es precisamente una actitud de alguien que se siente ausente de amistades, ausente de relaciones, y esto pues muchas veces deriva en problemas de carácter emocional. Pero estar a solas no es estar en soledad. Entonces, la Biblia nos da principios prácticos. Si estamos tristes, si estamos en soledad, si estamos contentos, si estamos efusivos, si estamos verdaderamente disfrutando. Muchos piensan que la Biblia es un libro de cosas que no se deben hacer y por eso le dan la vuelta. Muchos piensan, no, es que si me pongo a estudiar la Biblia voy a dejar de hacer muchas cosas. Lo único que la Biblia nos enseña es alejarnos del pecado. Es lo único, alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos seguir haciendo que no son pecado,
Pero si estamos en pecado, bueno, entonces la Biblia sí. Y esas personas que le dan la vuelta es precisamente por eso. O no quieren reconocer a Cristo. Entonces, el principal secreto que mantuvo Jesús para cumplir con la perfección de los planes que Dios, su Padre, había determinado en su propósito eterno, fue que Él siempre se rindió a su voluntad. Jesús siempre se rindió a la voluntad del Padre. Se rindió a su voluntad, quiere decir que fue obediente por cumplir su voluntad. Y aunque hubo un momento de angustia en donde Él propuso negociar la copa, que era el plan, finalmente Él no quiso renunciar a la voluntad de Dios, que era el propósito. ¿Sí? ¿El propósito cuál era? La muerte en la cruz. Entonces Él nos da un ejemplo muy claro de lo que es rendirse a la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros pues no podemos ni siquiera menguar por ayudar a otra persona. Si sabemos que otra persona va a crecer y está en nuestras manos permitirle ese crecimiento, si no lo hacemos, pues no estamos permitiendo que la otra persona salga beneficiada. No estamos tomando el ejemplo de Cristo en la cruz. El plan, ¿cuál era la copa? El propósito, la muerte en la cruz. Nosotros también podemos ver el propósito de nuestra vida cuál es y cuál es el plan que el Señor nos está mostrando. Pero para entenderlo necesitamos estudiar la Escritura, necesitamos orar y lo que hemos dicho, si yo nada más oro pero no estudio, pues voy a estar cojo. Si nada más estudio y no oro, también voy a estar cojo. Nosotros nos comunicamos con el Señor por medio de la oración. El Señor nos responde por medio de ¿qué? De la Escritura. Entonces necesitamos hacer las dos cosas de manera continua todos los días, permanentemente, y no un tiempo express, no un tiempo light. Necesitamos un tiempo especial para orar y para estudiar, un tiempo donde verdaderamente nosotros podamos sentir la presencia de Dios en orar y en recibir su mensaje por medio de la Escritura. En Lucas 22:42 dice Jesús: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, que era el plan, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, el propósito. ¿Cuál era el propósito? Que muriera en la cruz, recibir el castigo por cada pecado que él no había cometido. Pues era una carga verdaderamente difícil. Y todo el pecado del mundo recayó en él. Por eso el corazón sin pecado de Jesús se apesadumbró de tal manera. Pero Él nos muestra cómo ganar la victoria en las situaciones más difíciles, en las circunstancias más angustiosas. Debemos someter nuestra voluntad por completo para tener su sabiduría, confiar del todo en su amor que no falla, someternos, obedecer, poner nuestra voluntad al servicio del Señor, poner nuestra voluntad en sus manos, para que Él tome el control de nuestras acciones, de nuestra conducta, de nuestras palabras. También Pablo nos enseña que no debemos ni podemos, como hijos de Dios, estar conformes con el mundo que vivimos. Es cierto que vivimos en un mundo, es cierto que hay muchas cosas que nos atraen, es cierto que el Señor ha puesto a nuestra disposición cosas para disfrutar, pero nosotros no debemos adoptar ni adaptar los modelos de pensamiento que establece el mundo, ni de pensamiento ni de conducta. Es necesario para nosotros como hijos de Dios renunciar precisamente a todo lo que tenga que ver con el pensamiento, con el modelo de vida del mundo. Y nos damos cuenta hoy cómo estamos invadidos de todo lo que aparentemente ha sido bueno. Decíamos que Internet es una bendición para expandir el Evangelio, pero el Internet en manos del Satanás lleva a la destrucción. Y nosotros tenemos ahí una herramienta de doble filo, porque es algo tan atractivo, cualquier persona que entra a Internet difícilmente se queda buscando lo que necesita y salirse. Siempre hay algo que te va a traer, siempre hay algo que te engancha.
Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos, precisamente porque vienen los conceptos del mundo. Viene lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. El mundo lo que busca es que nosotros nos alejemos del Señor. Y precisamente para evitar eso, que debemos desarrollar un proceso de renovación de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando oramos y decimos que estudiamos, que escuchamos, estudiamos, que entendemos la palabra, no es suficiente con escucharla, no es suficiente con estudiarla, lo importante es entenderla. Porque cuando la entendemos, verdaderamente conocemos de qué estamos hablando. Podemos estar escuchando, pero sin entender. Podemos estar estudiando, pero sin entender. Pero cuando entendemos, viene el cambio. Y es cuando se abre un mundo nuevo para nosotros, descubriendo lo que el Señor es, lo que el Señor es, lo que el Señor hace, lo que el Señor dice. En Romanos 12:2 dice la Escritura, ahí atrásito, dice: no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este es parte del problema que nosotros enfrentamos como cristianos. La diferencia entre el discurso y la realidad, entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque a veces conocemos y sabemos muchos versículos, conocemos mucho de la Biblia, ¿sí? El discurso es maravilloso, pero la práctica es muy triste, porque sabemos versículos, los comentamos, los decimos, los explicamos, pero la verdad es que no los vivimos. Por eso Pablo en este capítulo 12 nos presenta una belleza de lo que son el comportamiento. ¿Cuál debe ser el comportamiento? ¿Cómo debe vivir un verdadero discípulo de Jesús? Es un estilo de vida natural para nosotros. El comportamiento, la conducta, la forma de hablar, la forma de expresar, como decíamos, las conversaciones, nuestra conducta, nuestro carácter, debe reflejar el carácter de Cristo. Entonces, necesitamos conocer más a Dios, necesitamos conocer más a Cristo, necesitamos conocer la verdad, y necesitamos conocer la voluntad de Dios y también necesitamos conocer la verdad. En primera de Timoteo 2, 3 y 4, también Pablo escribe esta carta a su discípulo Timoteo. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no se complace en juzgar a las personas que no creen en Él, en juzgar a los malos. El Señor no se complace en eso. Él quiere tener la oportunidad de redimir a quienes crean en su Hijo como Salvador personal. Eso es lo que Dios quiere, redimir. Dice que todos sean salvos. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo ha pagado el precio de nuestro pecado a través de su muerte sacrificial sustitutoria por nuestros pecados y totalmente suficiente. Esta es la única manera en que todos pueden ser salvos. Si nosotros no lo hacemos así, si nosotros rechazamos este regalo divino de gracia, estamos rechazando la vida, estamos rechazando el tener acceso a una vida eterna después de esta vida, estamos rechazando el gozo, la paz y el contentamiento que tenemos cuando tenemos una relación con Dios. Porque estamos llamados también a crecer en cuanto al conocimiento de la verdad. Debemos nosotros aprender para estar confirmados y afirmados precisamente en la verdad. A veces nosotros hemos dicho que hay diferentes verdades. Hay personas que dicen: yo tengo la verdad absoluta en este tema o en este otro tema. Pero la única verdad, dijo Jesús: yo soy la verdad. Para terminar la discusión, Él es la verdad. Y Pedro apremia a los creyentes precisamente a cuidar nuestra vida personal y a mantenernos en obediencia al Señor.
En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro escribió esta carta tiempo antes de morir. Y él dice: voy a recordar, voy a preocuparme por recordarles estas cosas para que estén presentes en ustedes y estén confirmados siempre en la verdad. La preocupación de Pedro, ¿cuál era? Que todos los creyentes estuviéramos confirmados en la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque la vida cristiana que exige una diligencia en la búsqueda de la excelencia moral. La vida cristiana también exige conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo. Y a través de esto nosotros conocemos también su voluntad y conocemos la verdad. También nos exige dominio propio, nos exige perseverancia, nos exige piedad, amor fraternal y un amor abnegado. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, un amor que no es jactancioso, el amor de Dios. Entonces, este tipo de vida redunda en una gran bendición para nosotros. Pero debemos entender que si no nos aplicamos a conocer más a Dios, nuestra vida igual puede ser una vida cómoda la que tengamos ahorita, pero podemos tener una vida mejor. Podemos tener una vida que verdaderamente represente la abundancia para nosotros de lo que el Señor quiere darnos. Nosotros a veces estamos relegando las cosas de Dios porque ya no es complicado, aparentemente tenemos todo bajo control, pero no hay que olvidar que el control de nuestra vida la tiene una persona, y esa persona es Dios. No somos nosotros, por más que tratemos de tener las cosas ordenadas, Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Lupita y yo platicábamos el otro día de que ¿cómo sería nuestra vida ahorita sin hacer lo que hacemos? O sea, a lo mejor practicaríamos la banca. La banca en los centros comerciales, sentados echando unas cabeceaditas. O también la bolsa, ¿no? La bolsa del mandado, la bolsa de la basura. Pero realmente, ¿qué haríamos? No hay nada tan estimulante. No hay nada tan llenador que servir al Señor. Porque esto verdaderamente nos mantiene vivos. Y no digo porque pues no tengamos que platicar o no tengamos cosas que hacer, pero la verdad, esto que hacemos para el Señor nos ha llenado nuestra vida de una manera diferente. A veces no es fácil, pero nos sentimos con un compromiso tan grande con el Señor, por lo que ha permitido que nosotros llevemos a cabo, no de nosotros, es de Él, el respaldo de Él en todo lo que se hace, que nosotros nos sentimos comprometidos, altamente comprometidos, por lo que estamos viendo en nuestras vidas, en las vidas de todos los que nos rodean, en las vidas de todos ustedes. Para nosotros es motivo de alegría. Y Dios sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando. Nosotros todavía tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra propia vida como matrimonio, pero de la mano del Señor vamos avanzando. Y aunque a veces parecen pasos pequeños, como yo digo, pasos de centavo, son grandes pasos, porque eso significa que nos estamos renovando, que nos seguimos transformando. Y nos equivocamos como todos, y nos enojamos a veces, y también discutimos. Pero ahora nuestra relación ya no es como eran antes. Ahora yo le llamo, ya no son discusiones de DE. Antes teníamos discusiones de DE, déficit de educación. ¿Sí? Antes nos faltaba educación.
pero ahora con el Señor hemos aprendido a comportarnos como personas. ¿Sí? Entonces, el trabajo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros es tan grande y uno no lo va notando. Los demás son los que van notando el cambio en uno. Cuando uno dice, yo ya cambié, pues es que no está cambiando. Pero cuando uno dice, no, es que me falta todavía, es porque está en ese proceso de que sabe que el tamaño que nosotros tenemos es tan pequeño que necesitamos hacer más. Y no me refiero a más trabajo, sino ser más eficaces en lo que hacemos. Hay que ser más efectivos, eficientes y eficaces en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacemos es para el Señor. Todo el trabajo, no me refiero nada más al aspecto ministerial. La relación que yo tengo con ella es un trabajo para el Señor. El trabajo que ella tiene conmigo es un trabajo para el Señor. Entonces, nosotros tratamos precisamente, y repito, aunque nos equivocamos, aunque nos enojamos, nosotros seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque sabemos que es un camino que nos está llevando a un cambio de vida, a una vida diferente. Las cosas por las que antes discutíamos ya no tienen valor. Ahora procuramos discutir sobre cosas que valen la pena. Por ejemplo, el dinero. No, no es cierto. Las cosas que verdaderamente valen la pena. ¿Por qué? Porque lo importante es la persona. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, que estamos con personas. Estamos en relaciones humanas. Entonces, lo que el Señor nos pide es que le entreguemos nuestro corazón, que lo conozcamos más, que tengamos más confianza con Él. Y de esa manera nuestra vida se va transformando. El crecimiento lleva a una transformación. Y no hay transformación si no hay crecimiento. Dice segunda de Pedro 1, 8 y 9, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces aquí también Pedro nos está diciendo que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, una vez que empezamos a entender lo que dice, la Escritura, empiezan a abundar los consejos, los conceptos, empiezan a abundar los principios de nuestra propia vida y ya no nos permiten estar ociosos. Ya no nos permiten que estemos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay alguien a quien ayudar, siempre hay algo por qué orar. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso es tan importante que nosotros dejemos la carga cuando recibimos a Cristo, dejar toda nuestra vida pasada. Cada día es un día nuevo, cada día es un día diferente, y cada día, como dice la Escritura, la misericordia de Dios empieza desde cero. Si nos preguntamos nosotros si estamos madurando en nuestro andar con el Señor, Pedro nos ofrece una manera certera de saber si nuestra relación está creciendo profundamente y dando más y más fruto. No es por las obras, no es por los sacrificios que cada uno haga, sino por la calidad de nuestro carácter. Y así es como vamos a reflejar en mayor o menor medida la gloria de Dios.